Mis saludos a todos los que hoy nos acompañan, estudiantes, profesores y familiares, para seguir compartiendo saberes matemáticos. En los encuentros anteriores hemos estado trabajando con la estadística descriptiva. Les propongo entonces comenzar el encuentro de hoy revisando la tarea de la clase anterior. Esta nos decía: desde las 46 sección ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuba presenta el proyecto de resolución contra el bloqueo a partir del año 1992. Este se somete a votación anualmente. La tabla siguiente muestra algunos de los resultados de estas votaciones. Aquí tienen la tabla y el primer inciso decía que debían construir una tabla de distribución de frecuencia con los datos de los votos en contra del bloqueo. La tabla les debe haber quedado de la siguiente manera. En la primera columna la cantidad de votos en contra y en la segunda la frecuencia absoluta. ¿Es una casualidad que los valores coincidan? Esto está dado por la información. En el segundo inciso nos decían que representáramos gráficamente los datos correspondientes a la cantidad de votos a favor en estos años. Después debían calcular la moda de la cantidad de votos en contra del bloqueo en estos años y más tarde determinar la media aritmética y la mediana de los votos a favor de estos años. ¿Cómo les debió haber quedado entonces el gráfico? El gráfico de barra les debe haber quedado de esta forma. Verifiquen ustedes con el que ustedes realizaron. El otro inciso había que determinar la moda. Ya tenían la tabla de distribución de frecuencia, por tanto era solo identificar cuáles de los datos tenían el mayor valor de frecuencia absoluta. Y nos referíamos a la cantidad de votos en contra, que fueron 3. Espero que esta respuesta haya coincidido con la de ustedes. Vamos a dar paso al próximo inciso. Pero recuerda algo, que no te debe faltar la respuesta literal porque tienes una pregunta. En el próximo inciso vamos a ver cómo debieron haber calculado la media aritmética, simplemente adicionando la cantidad de votos a favor y dividiéndolo entre la cantidad de datos. Esta es la manera de calcular la media aritmética. Luego, toda la adición del numerador les debió haber dado 984 dividido por 6 y entonces la media aritmética es 164. Espero que coincidan con este valor. Verifiquen rápidamente. Vamos a continuar revisando la tarea. En este caso, el inciso D, que también nos pedían determinar la mediana. Debían haber organizado los datos o de menor a mayor o de mayor a menor, para entonces determinar quién es el valor que ocupa la posición central. En este caso, la cantidad de datos es 6, es un número par. ¿Recuerdan cómo calcular la mediana? En el encuentro anterior les enseñé
cómo podían determinar la mediana eliminando un valor del inicio de la lista con uno del final, y así sucesivamente. Los valores centrales que ocupan esta posición son 187 y 189. Para hallar la media aritmética, adicionamos estos valores y los dividimos entre 2. Y entonces el valor de la mediana es 188. Verifiquen ustedes su respuesta. En el encuentro de hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios y problemas aplicando los conocimientos estudiados en estadística descriptiva, pero también vamos a tener en cuenta todas las aplicaciones matemáticas que existen en informática para darle solución a las diferentes interrogantes relacionadas con la estadística descriptiva. Vamos a darle comienzo a un primer ejercicio. Este primer ejercicio está hablándonos sobre una empresa de cultivos varios que tiene sembrado un terreno con los productos de mayor demanda de la población. Pero tiene una característica: los datos están expresados en un tipo de gráfica que ya estudiaste. No todos aparecen, pero entre ellos existen relaciones que te van a permitir calcular el valor destinado a cada una de las siembras de este producto, o sea, la cantidad de hectáreas que se ha destinado por esta empresa para la siembra de estos productos. Veamos el ejercicio. Pero antes debes copiar el tema de la clase. El tema es problemas que se resuelven haciendo uso de la estadística y la informática. Ahora que ya tienes el tema de la clase, podemos darle paso al ejercicio que estábamos comentando. El que les decía que estaba relacionado con la siembra de los cultivos más demandados por nuestra población, que estaban destinados en una empresa de cultivos varios que posee unas hectáreas para el sembrado de las mismas. Veamos qué dice el ejercicio. Una empresa de cultivos varios tiene una extensión de 250 hectáreas de tierra. En la gráfica se ha representado la distribución de las tierras sembradas con los cultivos de mayor demanda de la población. Analiza el gráfico y responde las interrogantes siguientes. Ahora te daré un tiempo para que anotes los datos más importantes que se te informan en esta diapositiva. Veamos entonces el gráfico. Observen ustedes, es un gráfico circular o de pastel. Rápidamente construyan una circunferencia. Divídanla en parte porque es su figura de análisis y colóquenle los datos que le estamos informando.
Fíjense que cada color corresponde con un producto diferente y solo conocen que el 28% está destinado al color rojo que se identifica con el boniato y el 10% está destinado a la siembra de la calabaza. No importa si no tienes colores a mano, hazle entonces diferentes marcas a cada parte de las que vas a dividir la circunferencia en este caso. Copia entonces este gráfico. ¿Qué plantea el inciso A? Si a la siembra de malanga se ha destinado el doble de hectáreas que a la de calabaza, ¿cuántas hectáreas están sembradas de malanga? Copia rápidamente el ejercicio para que después de conjunto le daremos una respuesta. Vamos a resolver este ejercicio. Fíjate bien que nos hablan que la siembra de malanga se ha destinado el doble de la de calabaza. O sea, que existe una relación entre la cantidad de hectáreas destinadas a la siembra de malanga y a la siembra de calabaza. Tienes entonces que la relación es el doble de hectáreas. Si ya tú conoces que el 10% está destinado a la siembra de calabaza y es el doble el que se va a destinar a la siembra de malanga, ¿con qué valor se corresponde? Pero ustedes deben recordar que en el inicio del ejercicio nos decían que la empresa tenía una extensión de 250 hectáreas de tierra. Esto hay que tenerlo en cuenta. Como usted lo que va a calcular es la cantidad de hectáreas sembradas de malanga, que se corresponde en este caso con el color carmelita, y usted conoce la cantidad de hectáreas determinadas o destinadas para la siembra de calabaza, que es el 10% de quién, del total de tierras que posee esta empresa. Usted puede entonces establecer la relación entre el 10% y el total de hectáreas de extensión de esta empresa, que son 250. Pero usted ya conoce la relación de que es el doble de la cantidad destinadas a la siembra de malanga. Sería el doble del 10% de 250. Puede usted expresarlo de esta manera, pero también lo puede calcular de forma mental si tiene habilidades en el cálculo del tanto por ciento. Les dejo ahora en pantalla esta información para que la puedan copiar.
Vamos entonces a calcular la cantidad de hectáreas dedicadas a la siembra de calabaza. Tenemos entonces que es el 10% de 250. ¿Cómo se calcula este 10%? ¿Lo recuerdas? Y la cantidad de hectáreas dedicadas a la siembra de malanga, ya habíamos indicado que era el doble de este 10%. Entonces, si lo expresamos de una única manera, diríamos que es 2 por ese 10% por 250. Pero ese 10% es la razón entre el 10% y el 100%. Puedes efectuar los cálculos simplificando convenientemente para entonces obtener el valor de 50 hectáreas. Pero recuerda que es una pregunta, por tanto debes dar la respuesta literal. La cantidad de hectáreas que están sembradas de malanga son 50. Te daré un tiempo para que copies esta información. Podías también calcularlo de otra manera. Podías primero calcular el 10% y luego entonces multiplicar por 2 este valor. Y también, por supuesto, que te iba a dar 50 hectáreas. Usted escoge la vía de solución. Pero usted mentalmente podía determinar cuánto era el 10% de 250. Que es 25, y luego multiplicarlo por 2 y entonces eran las 50 hectáreas. Vamos a ver entonces cuál es el próximo inciso que nos plantea. Dice, el tanto por ciento dedicado a la siembra de malanga excede en 8 puntos porcentuales al porciento dedicado a la siembra de plátano. ¿Qué por ciento y cuántas hectáreas se dedicaron para la siembra de plátano? Muy rápido, copia este inciso. De conjunto, ustedes y yo vamos a continuar resolviendo este ejercicio. Vamos a tener en cuenta la información que nos aporta. Nos dicen que el tanto por ciento dedicado a la siembra de malanga, fíjense, volvimos a identificar la siembra de malanga como el color carmelita, que ya ustedes conocen el porciento y la cantidad de hectáreas destinadas para la siembra de este producto. Excede en 8 puntos porcentuales al porciento dedicado a la siembra de plátano. ¿Qué por ciento indicaba la siembra de la malanga? ¿Lo recuerdas? Fíjate bien, te están planteando que la cantidad de hectáreas dedicadas a la siembra de malanga es mayor que la cantidad de hectáreas dedicadas a la siembra de plátano. Porque si el porciento excede en 8 puntos porcentuales a la siembra de plátano, entonces la de malanga es mayor que la de plátano. Pueden entonces establecer una relación entre estas cantidades. ¿Qué cómo nos queda? Muy
Muy bien, la cantidad de hectáreas sembradas o dedicadas a la siembra de malanga es el doble de las de calabaza. En este caso, el doble del 10%, que eran las 50 hectáreas que ya acabamos de calcular. Pero el doble de ese 10% es un 20%. Pero como este excede en 8 a la cantidad de hectáreas dedicadas al plátano, o sea, como el porciento dedicado a la cantidad de hectáreas sembradas de malanga excede en 8 puntos porcentuales a la cantidad de hectáreas dedicadas a la siembra de plátano, solo basta con efectuar la sustracción del 20% con 8 y esto nos dará el 12%, que es el porciento entonces dedicado a la siembra de plátano. Pero ten en cuenta que también nos preguntaban cuántas hectáreas se dedicaron a la siembra de plátano. Te daré entonces un tiempo para que copies esta información. Ya conocemos el tanto por ciento. Ahora vamos a determinar cuántas hectáreas se dedicaron para la siembra de plátano. Vamos a determinar cuánto es el 12% de la cantidad total de hectáreas que tiene esta empresa de cultivo, que recuerden que era 250. Simplemente vamos a calcular el 12% de 250. Recuerden la razón entre el 12% y el 100% multiplicado por el total de hectáreas. Efectuamos las simplificaciones que sean convenientes para entonces poder dar la respuesta. En este caso son 30 hectáreas. No olvides la respuesta literal. El 12% de las hectáreas se dedica a la siembra de plátano y esto equivale a 30 hectáreas. Ahora ya puedes copiar todo lo que aparece en esta diapositiva. Les voy a proponer otro inciso que le va a dar respuesta final a este ejercicio, pero que harán ustedes en casa. Esta es una tarea para realizar ustedes en la casa. Fíjense que se le estoy orientando en estos momentos. ¿Qué dice este ejercicio? Completa el gráfico y determina la cantidad de hectáreas sembradas de yuca. Copia rápidamente esta información para que luego lo puedas responder. ¿A cuántos de ustedes les gusta la pelota? ¿Están siguiendo la 60 Serie Nacional? Pues sobre esto trata el próximo ejercicio. Vamos a ver qué nos plantean. Dice, en la lista siguiente aparece
la cantidad de jonrones bateados por alguno de los equipos que participan en la 60 Serie Nacional de Béisbol. Estos datos solo están recogidos hasta el 10 de noviembre. Anota muy rápido esta información. Continúa el ejercicio con la información de la cantidad de jonrones conectados por cada equipo. Observa en esta representación que el valor del equipo Industriales lo desconocemos, al igual que el del equipo de Santi Espíritu y el de la Isla de la Juventud. Solo anota la provincia y la cantidad de jonrones bateados hasta el 10 de noviembre. ¿Cómo encontrar los valores que no conocemos? Vamos a ver qué nos plantea el primer inciso. Completa la lista con las relaciones siguientes. El 75% de los jonrones bateados por el equipo de Villa Clara equivalen a la cantidad de jonrones conectados por el equipo de la Isla de la Juventud. La cantidad de jonrones conectados por el equipo Industriales exceden 5 a los bateados por el equipo de Granma. Copia rápidamente esta información. Continuamos con la información. Ahora también nos dicen que el quíntuplo de la novena parte de los jonrones logrados por el equipo de Camagüey se corresponden con los del equipo de Santi Espíritu.
Copia también esta información y después vamos a comenzar a trabajar de conjunto para darle soluciones. Vamos a darle solución al ejercicio. El 75% de los jonrones bateados por el equipo de Villa Clara equivalen a la cantidad de jonrones conectados por el equipo de la Isla de la Juventud. Ustedes están observando que dice el 75%. Hay una relación del 75% entre los jonrones de un equipo y de otro. Cuando buscas en los datos que anotaste, podrás saber la cantidad de jonrones que tiene un equipo para relacionarlo con el otro. La cantidad de jonrones bateados por el equipo de Villa Clara fueron 24. No quieras copiar ahora, escucha la explicación para que después solo en casa le des la solución. Analicemos ahora. Tienen entonces que la cantidad de jonrones bateados por el equipo de la Isla de la Juventud es el 75% de 24. Si conoces este porcentaje cómodo, el 75%, sabes que se identifica con la fracción 3/4. De lo contrario, puedes entonces expresarlo como la relación entre 75 y el 100%. Efectuar los cálculos simplificando convenientemente para luego obtener que la cantidad de jonrones bateados por el equipo de la Isla de la Juventud son 18. Veamos cómo hacemos la otra proposición. Completa la lista de las relaciones. En eso estamos. Pero vamos a ver que ahora nos hablan de la cantidad de jonrones conectados por el equipo Industriales que exceden 5 a los bateados por el equipo Granma. ¿Cuántos batió el equipo de Granma? Y si la relación es de que el equipo de Industriales excede en 5 la cantidad de jonrones conectados con respecto al del equipo Granma, la palabra excede ya la has estado trabajando en otros encuentros. Luego sabes su significado. Si el equipo de Granma batió 31 jonrón, entonces el equipo Industriales batió 5 más. Le adicionamos 5 a 31 y serían 36. Vamos a ver cómo entonces obtener la otra cantidad de jonrones. Ahora nos dicen que el quíntuplo de la novena parte de los jonrones logrados por el equipo de Camagüey se corresponde con los del equipo de Santi Espíritu. ¿Cuántos jonrones conectó el equipo de Camagüey para entonces relacionarlo con los jonrones que batió el equipo de Santi Espíritu? La cantidad del equipo de Camagüey fueron 36, pero entonces los de Santi Espíritu es el quíntuplo de la novena parte. Sería entonces 5 multiplicado por 1/9 por 36. 1/9 es la novena parte. Efectuamos este producto, simplificando también siempre que pueda hacerse esta operación y obtenemos que son 20 jonrones. Quiere decir que ahora ya puedes completar los espacios en la información. Espero que te haya gustado esta actividad. Te daré solo un tiempo para que verifiques
en tu información. Esta información que obtuviste relacionada con la cantidad de jonrones lo puedes representar en una gráfica para que veas cómo se identifica. Bien, puedes utilizar cualquier aplicación informática para ello que ya conozcas. Te propongo entonces la tarea de este encuentro, que está relacionada con un ejercicio que aparece en tu libro de texto. Es el ejercicio 4 de la página 53. En este se refiere a un profesor que propone analizar en su grupo de entrenamiento la cantidad de respuestas correctas de sus 15 estudiantes que se están preparando para las Olimpiadas Populares de Matemática. Y les pide analizar las medidas de tendencia central de la lista que les presenta. Y varios estudiantes dan su respuesta. Y usted tiene que identificar cuál es la respuesta correcta. Entonces, solo anota en tu libreta que es el ejercicio 4 de la página 53. Hasta aquí todo lo referente al encuentro de hoy. Los espero en un próximo encuentro para seguir trabajando con la estadística descriptiva.